Amén. Gloria al Señor, mis amados, bienvenidos una vez más a esta noche de estudio bíblico de la palabra en el libro del Apocalipsis. Es un buen tiempo, hermano, donde podemos compartir, donde podemos recibir fielmente de la enseñanza del Señor en esta hora, y pues obviamente ya estamos llegando hacia el final, ya estamos obviamente a 2, 3 capítulos de terminar. Entonces pues qué bueno que hayas permanecido, que hayas prevalecido en este tiempo, en este estudio, y que realmente hayas dispuesto tu corazón para aprender la palabra. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 20, y el tema que vamos a mirar específicamente en esta hora pues es el milenio. En la clase pasada, mis amados, estuvimos analizando la batalla de Armagedón y hablábamos allí obviamente cómo el Señor venía, sí, con los ejércitos celestiales, y hablábamos y decíamos que era la iglesia misma que venía obviamente, y el Señor venía a derrotar pues a los ejércitos de esta tierra, y hablábamos que pues no habría batalla alguna, ya que el Señor, con el espíritu que salía de su boca, que es la palabra de Dios, obviamente ya con esto derrotaría a aquellos que se hubiesen levantado para tratar de pelear contra el Señor. Veíamos también cómo el ángel había enviado obviamente esa voz diciendo a las aves de los cielos que vinieran y comiesen de aquel gran banquete o de aquella gran cena que habría preparado para ellas, carnes de reyes, de capitanes, de grandes, de pequeños, y obviamente en el lugar específico donde sucederá esta batalla, allí en Armagedón, en el valle de Meguido, sí, es donde el Señor Jesucristo colocará sus pies por segunda vez en esta tierra. Y allí también teníamos la oportunidad de analizar la diferencia en que hay entre esta segunda venida y lo que ya había sucedido hace 7 años, exactamente en el contexto bíblico en el que estamos hablando del arrebatamiento. Después de que sucede esa batalla y que obviamente el Señor ha vencido a todos los que se han querido sublevar, levantar acá en la tierra, en cabeza obviamente del anticristo y el falso profeta, que como lo leímos en la palabra, estos fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Lo que nos muestra la palabra es que se va a instituir en la tierra el milenio. Entonces hay varias cosas que te quiero enseñar aquí a través de esto. Este milenio pues obviamente había sido profetizado. Quiero que mires por un momento Apocalipsis 11, verso 15, allí vamos a dar inicio. Apocalipsis 11, verso 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y ahí dice la palabra, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí en este pasaje pues hay varias cosas que entender, donde obviamente el ángel que toca esa trompeta y se escuchan esas voces en el cielo dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Eso muestra la victoria del Señor. Recuerda que en este momento Dios le ha entregado a Satanás los reinos de esta tierra. Él es el príncipe, sí, de este mundo, él es el Dios de este siglo, pero en este momento en que obviamente aquí en Apocalipsis 11, verso 15, se escucha esa voz profética, porque era una voz profética, donde decían que los reinos del mundo habrían venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías prometido, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y habla que él reinará por los siglos de los siglos. El milenio, que es el tema central de hoy, allí pues obviamente el Señor reinará en la tierra. Él será el único que reinará después de esa batalla de Armagedón. No habrá reyes, no habrá presidentes, no habrá gobernadores. El único que va a reinar en ese momento es el Señor
juntamente con su iglesia, que ya es la esposa en ese momento, y obviamente con aquellos que hayan entregado su vida en medio de la gran tribulación y hayan muerto como mártires. Ahorita lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Pero en Lucas 1, ve allí conmigo, no pierdas de lo que estamos hablando, Lucas 1, verso 31. Mira lo que dice aquí la palabra. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa era la anunciación del ángel a María, que sería la madre de Jesús en esta tierra. Y estaba hablando acerca de Jesús y decía, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, dice aquí la palabra, y reinará sobre la casa de Jacob, ojo con esto, para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso era algo profético también acerca de Jesús. Él reinaría, como lo dice acá, sobre la casa de Jacob, haciendo una expresión sobre Israel, sobre la casa de Israel. No sería un reinado temporal, sería un reinado eterno, sería un reinado para siempre. Y dice que pues obviamente su reino nunca tendría fin. Es decir, que el milenio es el comienzo de ese reinado que el Señor tendrá en la tierra para gloria y para honra suya. Cuando hablamos del milenio, nosotros encontramos 3 puntos de vista, y esto es importante que tú lo tengas en cuenta y que lo tengas muy claro. Hay 3 puntos de vista. El primero, quiero que estés anotando pues para que lo tengas obviamente claro. El primer punto de vista es llamado el postmilenialismo. Postmilenialismo, que dice como este pensamiento. Dicen que el milenio ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa aquí es que no hay distinción entre el rapto y la segunda venida. Entonces, según ese pensamiento o esa teoría, llamémoslo así, dicen que el milenio ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. A la luz de lo que nosotros hemos venido estudiando, pues es imposible que esto suceda, ya que obviamente en pasajes anteriores vimos el rapto de la iglesia, vimos sencillamente que ya ha sucedido la batalla de Armagedón, que es cuando el Señor efectivamente ya ha colocado sus pies en esta tierra, y obviamente este pensamiento o esta teoría no la podríamos tener como válida. Te la estoy diciendo para que tú sepas las teorías que hay. La segunda teoría es llamada el amilenialismo. ¿Sí? ¿De qué describe esta teoría? En el griego, esa, cuando hablamos de amilenialismo, esa A que antecede a la palabra milenia, ¿sí? Significa no. En el griego eso significa no. ¿Qué quiere decir esto? Los amilenialistas enseñan que no habrá milenio literal, sino que será algo figurativo. Es decir, que lo que aparece en Apocalipsis 20 no es algo que sucederá literalmente en la tierra, sino que lo podríamos llevar a una enseñanza espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente a la luz de la palabra tampoco lo podemos ver, ya que en la última parte, quiero que mires Apocalipsis 20, verso 10, dice allí la palabra, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si espiritualizo este fragmento de Apocalipsis 20, eso querría decir que el diablo entonces, a la luz de la palabra, nunca sería echado en el lago que arde con fuego y azufre, ya que este versículo bíblico es el que apoya el momento exacto en que Satanás será echado a ese lugar para que haya esa condenación eterna. Eso sucederá al final del milenio. Entonces esta teoría amilenialista queda
absorta, no tiene validez, no tiene piso como tal. Entonces te preguntarás, entonces, ¿cuál es el punto de vista correcto? ¿Cuál es la teoría correcta? La teoría correcta se llama premilenialismo. Anótala allí, premilenialismo. ¿Qué significa? Hay 5 características que enseña obviamente esta teoría y que a la luz de la palabra las podemos respaldar. 1. Habrá un rapto literal. Es decir, el rapto no es algo figurativo, no es algo espiritual, el rapto definitivamente sucederá. El apóstol Pablo lo mencionó en varias de sus cartas, ¿sí? Allí en Tesalonicenses, lo habló en la carta a los Corintios, él habla de cómo seríamos obviamente llevados a la presencia del Señor, ¿sí? Habla de que cómo los muertos en Cristo resucitarían primero, luego nosotros los que hayamos quedado seríamos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Es decir, sí hay un sustento bíblico, ¿me entiendes? Sí hay un sustento bíblico frente al rapto, por eso lo podemos sustentar. La segunda característica en la que podemos creer en esta teoría premilenialista, ¿sí? Es que habrá una gran tribulación de 7 años. Pues obviamente a la luz de Apocalipsis lo hemos venido estudiando todo este tiempo. Sabemos que habrá una gran tribulación. Sabemos que Jesús mismo dijo allí en Mateo 24 que habría tribulación sobre la tierra, cual nunca la hubo ni la habrá. Sí hay ese sustento bíblico para decir que efectivamente sí habrá esa gran tribulación aquí en la tierra. La tercera característica de esta teoría es que hay una segunda venida literal de Cristo allí en el Monte de los Olivos o allí en el Valle de Megiddo. Es decir, Cristo volverá por segunda vez. Recuerda, iglesia, la diferencia entre el rapto y la segunda venida es que en el rapto Cristo viene entre las nubes y nadie le va a ver en esta tierra. ¿Sí? No es que la gente lo pueda divisar allí en el cielo, eso no va a suceder. Y a diferencia de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga montado en ese caballo blanco, ¿sí? Y viene para juzgar y pelear, obviamente, él viene y todo ojo aquí en la tierra le verá. Esa es la gran diferencia. Entonces esta teoría apoya fielmente que hay una segunda venida de Cristo. La cuarta característica frente a esta teoría es que hay un milenio literal aquí en la tierra. Y pues ahorita que lo vamos a estudiar acá en el capítulo 20, pues tú te vas a dar cuenta efectivamente cómo nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? De que efectivamente ese milenio sí sucederá aquí en la tierra. Y la quinta característica de esa teoría premilenialista habla sencillamente de que habrá un futuro literal para la nación de Israel. Entonces, eso lo vamos a mirar cuando se habla de ese futuro y cuando analizamos la escritura allí en la palabra que el ángel le entregó a María, pues él decía que él reinaría sobre la casa de Jacob. Recuerda que Jacob es el mismo Israel. Estaban prometiendo y diciendo, habrá, sí, ese futuro glorioso para la casa de Israel, pero obviamente para aquellos que hayan reconocido finalmente a Jesucristo como el Mesías prometido. Entonces ahí está el sustento. Creemos en ese fundamento premilenialista bajo esas 5 bases que te acabo de entregar, te las recuerdo. 1, que habrá un rapto literal. 2, que habrá una gran tribulación de 7 años. 3, que habrá una segunda venida literal de Cristo, ¿sí? Allí al Monte de los Olivos. 4, que habrá un milenio literal aquí en la tierra. Y 5, que habrá un futuro literal para la nación de Israel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que te voy a mostrar es esos 10 versículos iniciales que componen el capítulo 20 que hablan específicamente de lo que es obviamente el milenio. Entonces vamos a mirar a la luz de la palabra qué nos está diciendo el Señor aquí en la escritura. Entonces quiero que vayas a tu Biblia, allí Apocalipsis 20, verso 1.
Dice la escritura, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ojo con esto, mira lo primero que nos está diciendo acá la escritura. Dice que Juan vio a ese ángel que descendía del cielo. Lo curioso es que traía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ojo con eso, esos dos datos son importantes. La llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿sí? Y da la razón en el verso 2 por qué traía eso. Verso 2 de Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, que esa cadena que el ángel traía en la mano era para atar a Satanás. Recuerda que este versículo bíblico es el que nos muestra los nombres que se le dan al diablo. Entonces, 1 se le dice el dragón, 2 se le llama la serpiente antigua, 3 se le llama diablo y 4 se le llama Satanás. Cada vez que aparecen estas expresiones dentro de la escritura, pues obviamente hacen referencia al diablo mismo. Entonces, ¿de qué habla? De que al comenzar ese milenio, lo primero que va a hacer el Señor es que ese ángel obviamente traiga esa cadena en sus manos y Satanás sea atado. Recuerda que todo lo que ha antecedido a esto, todo lo que el mundo tuvo que vivir fue a causa del diablo, de la maldad, de la iniquidad de Satanás. Él venía a destruir a la tierra, él solo quería tener el poder y por eso es que coloca al anticristo y al falso profeta para que el mundo se rinda a los caprichos de ellos, creando una falsa Trinidad. Pero aquí finalmente encontramos que el Señor como que le pone un alto a Satanás mismo. Recuerda que en Apocalipsis 19, míralo allí, mira lo que dice aquí la palabra en el verso 20, Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí estuvo el destino final de estos dos hombres, del anticristo y el falso profeta. ¿Dónde fueron lanzados? Al lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién quedaba? Satanás. Pero inmediatamente al comienzo del milenio, el Señor obviamente manda a atar a Satanás durante esos 1000 años. Y mira lo que dice el verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando miras el verso 1 dice que el ángel traía la llave del abismo, además de la cadena. Con la cadena atan a Satanás y en el verso 3 dice que obviamente es arrojado al abismo, es decir, esa llave abriría el abismo y Satanás sería lanzado a ese lugar durante 1000 años. Y aquí viene la primera parte, nosotros no sabemos literalmente si van a ser 1000 años como nosotros los conocemos aquí en la tierra. Aquí es donde muchos van al pasaje bíblico, allí en la carta de Pedro, vamos allí para que lo miremos específicamente, primera carta de Pedro, y miremos acá lo que la palabra nos está mostrando. Segunda carta de Pedro, para que lo mires. Capítulo 3, vamos a observar el verso 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice la escritura, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Pues aquí relacionan frente al milenio cuando dice que son 1000 años, ¿sí? Y obviamente nosotros no logramos saber, ¿sí?
en el tiempo del Señor, si serán 1000 años como nosotros los conocemos hoy en día. Lo único que me deja ver la carta de Pedro en ese pasaje que te acabo de leer es que el Señor vive en el estado eterno. Lo que Pedro quiso decir a través de eso, dice, Dios no vive en nuestro mismo tiempo, Él no se mueve por días, por horas, por minutos, por segundos, Él vive en la eternidad. Nosotros aún no estamos en la eternidad, estamos limitados al tiempo, a los años, a los meses, a los días, y lo único que Él quería mostrar en ese pasaje era que Él estaba en el estado eterno, en la eternidad como tal. Entonces, frente a lo que dice Apocalipsis 20, regresa allí, pues obviamente la palabra dice que Satanás será echado a ese lugar hasta que se cumplan los 1000 años. Finalmente, pues no es un dato relevante en el sentido si son 1000 años literales o no. Lo que a nosotros nos debe interesar en ese momento es que finalmente Satanás es atado durante ese tiempo. En otras palabras, Satanás no quedará sin castigo, Satanás no quedará sin el juicio de Dios. O sea, él no podrá seguir haciendo lo que bien le parezca. O sea, él sencillamente va a tener un alto donde Dios le detendrá y él no podrá seguir haciendo su perversidad. Pese, y eso está dentro del plan y la soberanía de Dios, pese a que él es atado durante los 1000 años, y me voy a adelantar un poco, mira lo que dice aquí la escritura, verso 7, estoy en Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, alguien pregunta y dirá, pero ¿por qué nuevamente el Señor permite que éste sea liberado de esa prisión? Pues mira lo que dice la escritura, verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El milenio es uno de los pasajes bíblicos con que no tenemos la suficiente luz para poder explicar. Entonces, podrían hallar preguntas y decir, ¿cómo él es suelto y sale a engañar? El milenio va a ser un estado perfecto en el que la humanidad, en que los que hayan creído en Cristo, ¿sí?, podrán vivir en ese momento, y hoy vamos a estarlo enseñando aquí más adelante, sobre el estado en el que se va a vivir en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que después de estar en ese estado perfecto, muchos se dejen engañar por Satanás? ¿Sí? Pues es lo mismo que sucedió cuando Adán y Eva fueron colocados en el Edén. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto, lo tenían absolutamente todo, y recuerda que lo único que el Señor les dijo fue: de todo árbol que hay aquí, ustedes pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán tomar. Y allí fue donde llegó la serpiente con su astucia y engañó a Eva, y Eva después ofreció a su esposo de ese fruto, y su esposo también desobedeció, y obviamente el pecado en sí en ellos fue la desobediencia de haber tomado de ese árbol. Ese árbol no tenía nada en particular, solo era la orden de Dios, solo era la orden en el sentido de obedecer a Dios. En este estado del milenio pues está en una perfección, pero es tanta la maldad de Satanás en el corazón obviamente de él, que él quiere tener el poder. O sea, pese a todo lo que ha sucedido, pese que ya el anticristo, el falso profeta han sido lanzados al lago que arde con fuego y azufre, pese a que Satanás ya ha estado durante 1000 años atado, él quiere prevalecer. O sea, él cree que va a ganar. Imagínate, qué orgullo, qué soberbia, qué altivez la de ese ser. Y él sale a tratar de engañar a los que en aquel tiempo, ¿sí?, a esas nuevas generaciones. Y aquí quiero hacer una pausa porque de pronto muchos pueden estar confundidos. ¿Quiénes van a estar en el milenio? Uno, pues va a estar nuestro Señor Jesucristo
como el rey, como el señor de todas las cosas. 2, va a estar su esposa, ¿sí? Que es la iglesia, obviamente, que ya fue arrebatada, que ya celebró las bodas del Cordero, que viene con el Señor a establecer, obviamente, ese reinado. Y 3, vienen los que murieron en medio de la gran tribulación, y lograron conocer de Cristo como el Mesías. Y ahorita lo podemos leer, mira lo que dice acá, verso 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira lo que dice acá, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquí me dice específicamente quiénes son: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y mira lo que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí me está dando el dato de esos mártires en medio de la gran tribulación, los cuales fueron decapitados, les cortan la cabeza por no adorar a la bestia, que es el anticristo, ni a la imagen de la bestia, sino ellos confiesan el nombre de Jesús, hallan la muerte, y Dios obviamente les va a permitir, ¿sí? Que ellos estén allí en el milenio como tal. Cuando la palabra dice, volvámoslo a mirar, verso 4, ¿sí? La parte final dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así como la iglesia experimenta, digamos, esa resurrección en el rapto, los que han muerto en Cristo, recuerda que Pablo lo dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero, esos que son levantados de sus tumbas para ir al cielo en el arrebatamiento. Lo que se cree aquí es que estos que murieron en medio de la gran tribulación también resucitarán, pero ellos sencillamente tienen una condición diferente a la iglesia. Recuerda que la iglesia ya fue al cielo, la iglesia ya fue transformada, la iglesia ya fue vestida de incorrupción, se nos dio vestido de lino finísimo. En la clase pasada les explicaba que estos se les da la oportunidad de participar de la cena de las bodas del Cordero, son invitados, pero no son la novia. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a deducir y a mirar acá? Que estos que viven, ¿sí?, después de haber entregado sus vidas por el Señor en medio de la gran tribulación, lo que se cree, mi amada iglesia, es que ellos obviamente sobre la tierra volverán a tener familia y generaciones durante esos 1000 años. Si fueran 1000 años literales, quiero decirte que pues obviamente habrá cantidad de generaciones sobre la tierra, y obviamente esas nuevas generaciones son las que podrían llegar a ser engañadas por Satanás. Ese es el detalle. Entonces la iglesia no puede ser, porque la iglesia ya fue al cielo, ya está vestida de lino fino, ¿sí? Los que murieron entregando sus vidas por Cristo, pues obviamente no se dejarán engañar por Satanás. Lo que se cree es que serán esas nuevas generaciones que vendrán en el milenio, de aquellos que vuelven a vivir. Entonces ellos vuelven, llamémoslo así, a reproducirse sobre la faz de la tierra, y esas nuevas generaciones son las que Satanás, ¿sí?, obviamente no en su totalidad, pero la palabra dice, volvamos allí al verso 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, que los que serán engañados al final del milenio será una cantidad innumerable. Dice que será como la arena del mar. Imagínate eso, mi amado. Después de estar en un estado perfecto, eso me deja ver a lo que siempre llegamos. O sea, el problema no radica
en un pastor, el problema no radica en una congregación, el problema radica es en el corazón del hombre. Cuando tú no logras recibir de Dios, cuando tú no logras intimidad con el Señor, el problema no está en el entorno, el problema está es en nuestro corazón. Porque estos que son engañados acá, pues viven en un estado perfecto de gozo, de justicia, de liberación. Pero al final ellos serán engañados por Satanás. Qué tristeza lo que muestra acá la palabra en ese sentido. Hoy Dios, antes de que haya sucedido el rapto, antes de que venga la gran tribulación, pues hoy el Señor está brindando la oportunidad de salvación para que las almas se encuentren cara a cara con el Señor. Pero los corazones no quieren buscar a Dios, los corazones no se quieren acercar a Dios. El problema está en el corazón del hombre. Es algo triste en lo cual pues obviamente tenemos que reflexionar. Entonces regresando allí a Apocalipsis 20, verso 3, vuelvo y leo y dice: y el ángel lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Obviamente Satanás desde un comienzo fue engañando a las naciones de la tierra, filtrando su mentira. Recuerda que allí en Juan 10, verso 10, dice la escritura que pues el ladrón que tipifica a ese enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Eso es lo único que quiere el diablo sobre las vidas: robarles, matarles y destruirle, quitarle todo lo que el Señor les quiere brindar en esta tierra, y lo más importante, la salvación, ¿sí? Matarlos espiritualmente, no permitiendo que el hombre tenga comunión con Dios, ¿sí? Hasta destruirlos, y finalmente esa destrucción vendrá cuando las almas caen al infierno mismo, lejos a una condenación eterna sin el Señor. Qué triste esto. Entonces dice aquí la palabra: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, hablando del sello de Dios, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y ya vimos qué pasa cuando el diablo se ha desatado al final de esos 1000 años. Verso 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ok, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Obviamente allí van a estar todos aquellos, ¿sí?, que a través de la historia, antes del rapto, obviamente hayan conocido o hayan aceptado a un único y verdadero Dios. Si tú te preguntas, antes de Cristo, ¿cómo era la salvación? Pues la salvación siempre ha sido de la misma manera, mi amado, ha sido por fe. ¿Sí? Aquellos hombres que vemos en la palabra, como Moisés, como Josué, como Caleb, ¿sí?, como el mismo Abraham, ¿cómo pudieron hallar ellos su salvación? ¿Sí? Esa salvación la pudieron hallar única y exclusivamente, mi amado, por la fe que ellos colocaron en el único y verdadero Dios. Allí es donde sencillamente pudieron encontrar obviamente su salvación. Entonces, esos que van a estar allí, como dice la palabra, ¿sí?, y recibieron la facultad de juzgar, pues obviamente estamos hablando de los que creyeron en ese único y verdadero Dios. Y marca una diferencia, si te das cuenta en el verso 4, la segunda parte: y vi las almas de los decapitados. Es decir, que esos que mueren en medio de la gran tribulación no están en la misma posición de los que ya fueron arrebatados, ¿sí?, de los que ya fueron llevados al cielo. Ellos están en una posición diferente. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué impresionante, ¿no? Porque nos muestra cómo esos que estuvieron en medio de la gran tribulación no adoraron a la bestia, no adoraron su imagen, no se dejaron marcar, y por tal pues hallaron la muerte, pero definitivamente dice: y vivirán y reinarán con Cristo
1000 años. Ellos estarán obviamente allí en el milenio. Ellos podrán participar de ese estado perfecto que vendrá sobre la faz de la tierra. Pero dice aquí la palabra, verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuáles son esos otros muertos? La escritura está hablando de aquellos que obviamente, sí, murieron sin Cristo en su corazón durante todas las eras de la humanidad. Está hablando de aquellos que no recibieron el mensaje de salvación. Y dice, esos otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Por qué? Porque al final de los 1000 años y a partir del verso 11 de Apocalipsis 20 viene lo que conocemos como el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco. Entonces miremos por un momento para que tengas un poco más de luz. Verso 12 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 12, mira. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según qué, sus obras. Me adelanto un poco, verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que aquellos que hayan muerto sin Dios, sin Cristo en su corazón, ese día ante el juicio, ante el gran trono blanco, tendrán que resucitar. Es decir, de la misma manera como en el rapto resucitaron los cuerpos, el día en el juicio ante el gran trono blanco, todos esos cuerpos resucitarán y tendrán que presentarse, obviamente, ante el Señor Jesucristo, para que el Señor les haga un juicio justo. Esos ya están condenados, pero es tanta la justicia, la equidad, la rectitud de Dios, que Él les va a hacer un juicio para que ellos sepan cuál es la razón de su condenación eterna. Y por eso dice, si estuviste atento en el verso 14, al final dice, esta es la muerte segunda. Es decir, que ellos morirán por segunda vez ya para que sus cuerpos caigan al infierno, a una condenación eterna lejos de Dios. Por eso, regresando allí a Apocalipsis 20, el verso 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el que 1000 años. Si te das cuenta de lo que acabamos de leer, ese bienaventurado, lo sabes, dice dichoso, gozoso, 3 veces feliz, y además de eso santo, el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, el que fue arrebatado a los cielos, el que fue llevado por su fe en Cristo. Dice bienaventurado es ese, y habla de la segunda muerte, que fue lo que acabamos de leer. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, es la seguridad que nosotros tenemos de que ya estamos en Cristo, de que ya estamos en el Señor, de que estamos viviendo para Él, de que tenemos la fe de que Cristo regresará pronto entre las nubes en el rapto y de que nos iremos para estar para siempre con el Señor, y que obviamente como hijos suyos no tendremos que estar en el juicio ante el gran trono blanco, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y dice, estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Recuerda que nosotros somos sacerdotes de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria. ¡Qué bendición eso! Ahí la palabra toma una total concordancia frente a lo que estamos diciendo en esta hora. El verso 7 dice, que ya lo miramos, pero retomemos allí para llegar hasta el 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Recuerda que ¿qué hace Satanás al final de esos 1000 años? El Señor le libera y él sale a engañar. O sea, en cambio de ir a Dios y decir, Señor, he pecado contra ti, él sale en su soberbia, en su orgullo, a tratar de engañar a esas nuevas generaciones que hayan venido sobre la faz de la tierra. Acá se derriba, para los que malinterpretan con lo que leímos en la segunda carta de Pedro, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Definitivamente tendrán que existir en aquella época muchas generaciones, las cuales Satanás obviamente vendrá a engañar al final de esos 1000 años. Verso 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué impresionante la astucia de Satanás. Así como Satanás hizo en el capítulo 19, que sencillamente reunió a esos ejércitos para guerrear con el Señor, ¿sí? En la batalla de Armagedón, Satanás volverá a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, al final de los 1000 años. Volvámoslo a leer, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué impresionante, ¿no? Qué maldad, qué soberbia, pero también a la vez qué pasa en el corazón del hombre. El hombre viviendo en un estado perfecto, viendo la gloria de Dios en aquel instante en el milenio todos los días. Y él con esa soberbia viene a engañar a muchas almas. Y esas almas se dejan engañar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esas almas que van a ser engañadas al final del milenio también caerían a una condenación eterna. Dice la palabra que descendió fuego del cielo, literalmente. Al final del milenio descenderá fuego del cielo y consumirá a todos aquellos que se quieran levantar contra Dios. Pues yo quiero decirte que ese será el final siempre del impío, del malvado, del que quiera oponerse a Dios, del que quiera oponerse a su palabra. Dios siempre prevalecerá, Dios siempre vencerá. Él es el vencedor. Él es el único rey, Él es el único Dios verdadero y en Él es en el que debemos creer. Verso 10 termina diciendo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese lago que arde con fuego y azufre, donde dice la palabra que ya estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y donde al final del milenio será lanzado el mismo Satanás. La palabra dice que ellos serán atormentados. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, amado. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí va a caer estos tres y van a caer todos los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, es decir, recibir a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Qué triste, ¿no? Pero cada uno forjará su destino eterno. Cada uno decide dónde pasará la eternidad. ¿Quieres que te diga algo, hermano? Yo no estoy preocupado tanto por esta tierra. Me preocupa más mi destino eterno. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y mi fe está puesta en Jesús, porque quiero vivir esa eternidad con el Señor, con Cristo Jesús. Ahí está la descripción del milenio. Ese milenio tendrá unas condiciones existentes, que es lo que queremos analizar en esta hora. Entonces quiero que vayas inicialmente a Isaías 9, verso 6. Ya lo que vamos a empezar a hacer en este momento es mirar qué rodeará el milenio, o sea, cómo será ese tiempo, qué habrá, qué no habrá. Isaías 9, verso 6, dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí habla de que habrá un imperio de parte del Señor. En el verso 6 habla de los nombres de Jesús. Y dice que ese reino no tendrá límite, que estará sobre el trono de David y sobre su reino. Recuerda que a David le fue prometido que él tendría reino para siempre. Y ese reino para siempre no era en Salomón, sino ese reino para siempre era en Cristo Jesús, por la fe que ellos habían colocado en el único y verdadero Dios, por su obediencia. Era sencillamente que Cristo vendría de esa genealogía, de la de David, como lo muestra Mateo capítulo 1, y sencillamente allí obviamente vemos que Jesús tendrá un reino para siempre, no solamente este reino milenial, sino un reino que estará por los siglos de los siglos. Entonces, la primera condición, anótalo allí, que va a existir en ese milenio es que habrá paz. Quiero que mires Isaías 9, versos 4 en adelante. Entonces mira, dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y allí retoma lo que acabamos de leer. Cuando hablamos de que habrá paz, pues obviamente el Señor, al ser el rey de ese milenio, al ser el que va a gobernar, pues vendrá paz. De por sí, mira en el verso 6, la última parte, uno de los nombres es príncipe de paz. La paz va a reinar en el milenio. Es decir, al estar Él en control, habrá paz. Y eso me lleva a pensar que cuando Cristo llega a una vida realmente, lo primero que viene sobre ese corazón, sobre esa vida, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerda lo que dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses? Él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Y dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué impresionante eso, ¿no? Porque es darnos cuenta cómo el Señor obviamente tiene control de todas nuestras necesidades y su paz estará sobre nosotros. Pues yo quiero decirte que en el milenio, obviamente lo que habrá es efectivamente la paz de Dios, la paz del Señor, la paz de Dios estará con todos sus hijos. No habrá algo que robe la paz. Y si hoy disfrutamos de esa paz, pues quiero decirte que cuando llegue ese milenio, la paz que habrá en el corazón del hombre será absoluta. Miremos otro texto, Isaías 11, verso 6. Isaías 11, verso 6. ¿Qué dice la escritura acá? Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, que dice la palabra, los pastoreará. Imagínate lo que estamos leyendo acá, mis amados. Qué impresionante esto. Dice que morará el lobo con el cordero. ¿Cuál es el sentido natural? Que el lobo vaya a la presa que es el cordero. Pero dice que acá en el estado del milenio habrá esa paz. Podrán morar juntos. Además dice el leopardo con el cabrito. O sea, la naturaleza del leopardo es esa, carnívora, mortífera. Pero acá dice que podrán estar juntos sin ningún problema. O sea, a lo que yo voy es que Dios se encargará de sustentarlo absolutamente todo en ese periodo.
Además de eso dice, el becerro y el león también podrán estar juntos. Pues imagínate el león, su naturaleza es una fiera, la más fuerte tal vez en la selva. Pero en ese momento, lo que la palabra me está mostrando es que no solamente los hombres, sino las bestias del campo podrán morar en medio de ese milenio y habrá una completa paz. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Cuando pienso en la bestia doméstica, puedo pensar en un perrito compartiendo con el león al lado y sin ningún tipo de problema. O sea, qué impresionante. O sea, esto te lo estoy enseñando porque cuando tú empiezas a entenderlo es algo hermoso ese periodo del milenio. Y es algo que Dios está prometiendo a través de la preciosa palabra. Sigamos leyendo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Ojo con lo que acabamos de leer. El león comerá paja como el buey. ¿Qué come el león? Pues carne. Pero en el milenio él comerá paja. ¿Te das cuenta? Eso lo que me deja ver es cómo Dios obviamente está en ese control absoluto, cómo Dios está reinando, cómo todo en ese momento estará enfocado hacia el Señor. Verso 8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. La cueva del áspid es de la serpiente. Y ahí la palabra dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. El recién nacido podrá estar allí cerca a la cueva. Esto no es algo figurativo, esto no es algo metafórico. Eso es algo que sucederá realmente en el periodo del milenio. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Qué impresionante. O sea, lo que muestran estos textos específicamente, iglesia, es que en el milenio habrá una paz absoluta. Mira Isaías 32, el verso 17. Isaías 32, verso 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué hermoso este pasaje. Dice el efecto de la justicia. En otras palabras, cambia esa palabra efecto, la consecuencia de la justicia sobre la tierra, y esa justicia solo la puede traer Cristo, será paz. Será paz. Cuando la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, muchos lo malinterpretan, creyendo que ese justo somos nosotros o los hijos de Dios, y que cuando alguien llega a un alto cargo político, gubernamental, pues el pueblo puede estar en paz. Sí, tal vez, pero el único que puede traer paz sobre una ciudad, sobre una nación y sobre el mismo corazón del hombre, pues es Cristo. Por eso la palabra dice acá, el efecto de la justicia, la consecuencia de la justicia será paz. Solo hasta que Cristo reine, vendrá paz. Solo hasta que Cristo reine realmente en un corazón, habrá paz sobre esa vida. De lo contrario, habrá turbación. Y dice, y la labor de la justicia, que traerá reposo y seguridad por algún tiempo, no dice para siempre. El hecho de estar en el Señor en ese momento, habrá un reposo total sobre la tierra. Ahora imaginemos en el contexto de Apocalipsis, todos los juicios que el Señor ha venido trayendo en ese momento, viene la batalla de Armagedón y finalmente la tierra descansa, tiene reposo. Porque recuerda que los juicios que estuvimos analizando son impresionantes. La turbación que va a haber sobre la tierra será terrible. La persecución, todo lo que sucederá día tras día sin descanso durante esos 3 años y medio finales de la gran tribulación. Y finalmente viene el reposo de Dios, porque eso lo prometió el Señor y así lo cumplirá. Y dice que su pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué hermoso. ¿Qué habrá en el milenio? Habrá paz, una paz
absoluta. Isaías 33, verso 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será ¿qué? Su tesoro. Qué precioso esto. Será exaltado Jehová, el cual mora sobre las alturas. Pues obviamente si Él está reinando, ¿qué harán los suyos? Glorificar y exaltar el nombre del Señor. Es un periodo de completa paz. Isaías 54, verso 13. Isaías 54, verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahí está la promesa. Se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, día tras día en ese milenio se sentirá más y más la paz. Y definitivamente cuando nosotros pensamos en eso hoy en día, o sea, nada se puede cambiar por tener paz. Ni el dinero, ni la riqueza, ni los lujos. O sea, nada de eso te llenan tanto como tener paz en tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros desde ya. Pero cuando lleguemos a ese periodo del milenio podremos disfrutar plenamente de lo que el Señor nos está diciendo. Isaías 55, verso 12. Isaías 55, 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén y amén. La misma creación glorificará el nombre del Señor en medio del milenio. Este es el texto donde en otras ocasiones yo te he dicho que la misma creación, los árboles, cuando dan palmadas de aplauso, cuando baten sus hojas, están aplaudiendo a Dios, están glorificando a su Creador. Qué hermoso ese pasaje. Dice, con alegría saldréis, hablando de su pueblo, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Para quién son esas palmadas de aplauso? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es tan importante tu fe en el Señor, para que puedas llegar hasta ese momento. Es un momento glorioso que vendrá sobre la tierra. Isaías 60, verso 18. Isaías 60, verso 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Mira lo que Dios está diciendo. Nunca más habrá violencia, nunca más habrá destrucción. ¿Qué había venido sobre la tierra en medio de la gran tribulación? Violencia, destrucción, quebranto, llanto. Pero Dios está prometiendo para los que creyeron en Él que nunca más habrá eso. Los muros se llamarían salvación. ¿Y en quién está la salvación? En Cristo Jesús. El nombre Jesús, recuerda que significa Salvador. Y a sus puertas, alabanza. ¿Alabanza a quién? Al Rey que vive por los siglos de los siglos. Por eso, iglesia, nunca olvides esto. Lo único que tú le entregas al Señor es la alabanza. Por eso es tan importante que cuando tú llegues a tu servicio, en tu congregación, llegues a primera hora. Porque lo primero que tú le entregas a Dios y lo único que le das es la alabanza. Los diezmos, las ofrendas sirven para el sostenimiento de la obra, para pagar un lugar, para pagar los servicios. Pero lo que tú realmente le das a Dios, lo que tú sinceramente le entregas al Señor es la alabanza. Por eso tienes que estar siempre a primera hora, para que desde un comienzo tú ofrezcas a Dios todo tu corazón. Entonces en ese milenio habrá esa paz absoluta, donde no habrá más violencia, donde no habrá más destrucción. Isaías 65, verso 25, mira lo que dice la palabra. Isaías 65, verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente.
no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén y amén. Alguien se puede llegar a preguntar, ¿cómo así la serpiente estará en ese milenio? Es que recuerda que en el pasaje inicial, en el paraíso, pues lo que hace Satanás, ¿sí?, es obviamente tomar la serpiente. No quiere decir que lo que se cree inicialmente primero era que, obvio, a la luz de la palabra lo podemos ver, la serpiente no se arrastraba. Lo que se cree es que la serpiente estaba en esta posición, ¿cierto? Y así andaba sobre la faz de la tierra, pero pues obviamente cuando el Señor la maldijo, le dijo que comería del polvo, obviamente, de la tierra. Para ella está diciendo acá que el polvo será el alimento de la serpiente, pero la serpiente estará en el milenio como un animal más de la creación de Dios. Y recuerda que ya lo leímos ahorita, pues el niño podrá estar cerca de la cueva del áspid sin temor a que ésta le pueda obviamente morder y le pueda causar daño. A lo que voy con este texto que acabé de leer es mostrando la paz de Dios. ¿Cuál es la primera condición entonces existente en el milenio? Que habrá paz. Una segunda condición, iglesia, es que habrá gozo. En medio del milenio habrá gozo. ¿Y cómo no? Si Cristo ha vencido, si el Señor está sentado como el Rey, como el soberano. Mira Isaías 12, verso 36. Perdóname. Isaías 14, verso 7. Isaías 14, verso 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. La palabra está diciendo ahí, toda la tierra está en reposo y en paz, porque cuando Cristo reina, vuelvo a lo mismo, la tierra está en paz. ¿Por qué hoy la tierra está en este desorden tan terrible? Porque Cristo no está reinando, porque el hombre no le ha dado el lugar a Dios que le pertenece. Si el hombre le diera el lugar al Señor, créeme que la tierra estaría en paz. Pero solo llegará esa paz hasta que Cristo obviamente reine durante esos 1000 años iniciales. Mira también Isaías 25, el verso 8. Isaías 25, verso 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y mira, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso lo decía el profeta, obviamente, sobre el pueblo de Israel. Y él está diciendo claramente que el Señor destruiría la muerte para siempre. Y claro, recuerda que la palabra dice que ese postrer enemigo que sería vencido, pues obviamente era la muerte. Y allí Pablo lo habla diciendo: ¿dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no va a prevalecer, porque habrá salvación, habrá gozo. Por eso ellos están diciendo acá a través del profeta, y están diciendo: nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y es lo que la iglesia puede hacer hoy en día. Pero en ese milenio, cuando ya estemos allí, pues obviamente habrá un gozo infinito, porque habremos obtenido esa salvación y estaremos para siempre con el Señor. Isaías 30, verso 29. Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Qué bonito y hermoso esto. Ustedes tendrán cántico como de noche, cuando se celebra la Pascua. Y la Pascua, o nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. O sea, nuestra alegría está en Jesús. Hay alegría en el corazón, y dice: como aquel que va con la flauta, obviamente tocando ese instrumento, para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel.
Todos los días en ese milenio se glorificará a Dios. Habrá gozo, habrá alegría, habrá júbilo. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá quebranto. O sea, todo lo que nosotros vivimos hoy en día, en el milenio no existirá, porque el Señor será nuestro gozo completo. Isaías 42, el verso 1. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mira cómo Dios, el Padre, hablando acerca de Jesucristo a través del profeta, estaba diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré a Jesús, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerda las palabras que expresó el Padre desde el cielo cuando Jesús fue bautizado. He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y nuevamente cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Y dice finalmente, y él traerá justicia a las naciones. Esa justicia se manifestará obviamente en medio del milenio, con el gozo que habrá obviamente en ese periodo de tiempo. Isaías 10, verso 12. Ve allí conmigo, Isaías 10, verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Ahí habla obviamente tipificando cómo Dios traerá esa justicia perdurable, ¿sí? Cómo el Señor acabará con toda obra de las tinieblas y el hecho de saber que ya ha terminado esa obra de las tinieblas, pues trae gozo al corazón del hombre como tal. Dice que él destruirá la gloria de la altivez de sus ojos. Y si hablamos en el hombre, pues el hombre ya tendrá que rendirse fielmente a los pies del Señor. Todos los que entren en ese periodo, pues obviamente podrán recibir del gozo del Señor. Una tercera característica, ¿sí?, que va a prevalecer en medio del milenio es la santidad, iglesia. Mira Isaías 4, verso 3. Isaías 4, verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Te das cuenta lo que la palabra está diciendo? El que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Es decir, la santidad en ese periodo va a prevalecer. ¿Cuándo Dios permitirá, obviamente, que esa santidad deje de estar? Al final del milenio, cuando Satanás sea suelto y engaña a todos esos rebeldes. Pero la santidad durante ese periodo de los 1000 años va a prevalecer. No habrá pecado sobre la tierra. Hoy nosotros conocemos de Cristo, ¿sí me entiendes? Y aunque no vivimos en el pecado, pecamos. Quiero que me entiendas eso. Tú ni yo somos esclavos del pecado, ya no vivimos en el pecado, pero pecamos delante de Dios, le fallamos a Dios. Quiero decirte que en el milenio no va a suceder eso. En el milenio habrá una santidad total sobre la faz de la tierra. Isaías 31, verso 6. Ve allí conmigo. Isaías 31, verso 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará al hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadores. Pues eso es lo que el hombre ha hecho, crear de esos ídolos
santos y decir que ellos son santos. Pero recuerda que a la luz de la palabra, los santos somos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 52, verso 1. Ve allí conmigo. Isaías 52, verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Aquí hay una palabra profética donde Dios está llamando a Jerusalén, al pueblo de Israel, y le está diciendo santo. Recuerda que lo mismo dijo el Señor sobre su iglesia. Voy a volver a repetir lo que hace unos instantes te dije. Sí, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Eso es lo que la iglesia hace. Y Dios se llama a una santidad, pero en ese milenio lo que va a prevalecer obviamente es la santidad. Ahí cuando la palabra dice, vístete tu ropa hermosa, recuerda que en Apocalipsis 19 leímos que a su esposa se le ha concedido que vista de lino finísimo, lino fino, blanco y resplandeciente. Habla de santidad. Habrá santidad en medio de ese milenio. Isaías 61, verso 10. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermoso este versículo bíblico. Como a novia ataviada nos adornó, nos entregó de sí, nos dio sus joyas. O sea, es la presencia de Dios, y en medio del milenio pues habrá una santidad total sobre la tierra. Qué hermoso. Una cuarta característica en medio del milenio será la justicia. Quiero recordarte las tres anteriores. Entonces, ¿qué condiciones existirán en ese milenio? 1, la paz, ya vimos allí varias citas bíblicas. 2, el gozo. 3, la santidad. Y una cuarta condición en el milenio será la justicia. Isaías 11, verso 5, mira lo que dice la Escritura. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablando obviamente de cada uno de nosotros, ¿sí? En medio de ese milenio, dice que el Señor obviamente mostrará su justicia. Dice su justicia cinto de sus lomos. Sobre sus lomos, en la parte central, allí el Señor mostrará su justicia. Tanta injusticia que hay hoy sobre la faz de la tierra, tanta maldad, tanta perversidad, tantas cosas turbias. Pero el Señor será justo, Él vestirá ese cinto que mostrará la justicia de Dios. Isaías 32, verso 16. Ve allí conmigo, Isaías 32, verso 16. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará ¿qué? La justicia. En el milenio morará la justicia. Él estará allí. Nada malo va a suceder mientras Él esté allí reinando. Solo al final del milenio habrá algo que Él permitirá, y es cuando Satanás sea suelto de su prisión. Pero en lo largo de esos 1000 años, la justicia de Dios perdurará, y de por sí el juicio que recibe Satanás está dentro de la justicia del Señor. Mira Isaías 65, verso 21. Isaías 65, verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán, dice aquí la palabra, para que otro habite, ni plantará para que otro coma,
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes de ellos. Allí la palabra está mostrando cómo el Señor en esa justicia, en esas nuevas generaciones, les permitirá obviamente seguir con vida sobre la tierra, ¿sí? Pero el Señor estará allí obrando con justicia. Nadie se aprovechará el uno del otro, nadie tendrá más poder que el otro, porque el poder absoluto estará en el Señor. Una quinta característica es que habrá un pleno conocimiento, un pleno conocimiento. Isaías 54, el verso 13, mira lo que dice la palabra. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué bonita esa expresión, se multiplicará la paz de tus hijos. Ellos tendrán ese conocimiento en Dios. Ahí lo triste es cómo el enemigo engaña a algunos al final de ese milenio, pero cada generación que nazca en aquel momento tendrá la oportunidad de conocer a Dios, de tener ese pleno conocimiento. Isaías 11, verso 1, mira lo que dice la Escritura. Isaías 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hablando de Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso estaría sobre Jesús, pero todo eso está sobre aquel que ha conocido a Jesús. Es decir, estas 7 características que aparecen acá en Isaías 11:2 es lo que es el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo debe tener eso. Por eso cuando estemos en el milenio, pues estaremos llenos del conocimiento de Dios, del Espíritu del Señor. Una sexta característica será la remoción de la maldición. Isaías 35, verso 9. Se removerá la maldición. Isaías 35, verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Para que caminen qué? Los redimidos. O sea, si lo miramos desde este punto de vista, obviamente el ser humano hoy tiene que estar lejos de las fieras del campo, de esos animales carnívoros como aparece acá el león, pero en aquel momento pues Dios cambiará el escenario para que precisamente podamos habitar juntos, y habla de esos redimidos. Los redimidos somos nosotros, por los cuales Cristo Jesús pagó el precio. Isaías 35, verso 9. Ahora miremos Isaías 65, verso 25. Todo lo que te estoy hablando en este instante son las condiciones existentes en ese milenio, que ya lo explicamos al comienzo de la clase. Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ojo con esto, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. No harán mal. O sea, Dios estará en ese control absoluto de esas fieras que aparecen allí. Y aquí viene algo poderoso. Séptima característica, la enfermedad será removida. No habrá enfermedad. Mira esto tan poderoso. Jeremías 30, verso 17. Hoy los quebrantos de salud que tú puedes llegar a tener al ir a la gloria eterna, al estar con el Señor y al vivir en ese periodo del milenio, eso nunca volverá a existir, y me gozo y me alegro por eso. Jeremías 30, 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Esa Sión pues está hablando acerca de Jerusalén, de Israel como tal, pero es una promesa que Dios da de sanidad, una promesa para hoy en día,
pero que definitivamente estará en un cumplimiento total en el milenio. Isaías 33, verso 24. Mira lo que dice la palabra, Isaías 33, verso 24. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Te das cuenta? El morador de aquella tierra no podrá decir es que estoy enfermo, porque Dios habrá removido la enfermedad para siempre. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 16. Por tiempo, obviamente, te leo rápidamente, solo anota las citas y ya después con más tiempo, pues las lees con más detenimiento. Yo te las voy leyendo acá. Ezequiel 34, 16, dice la palabra, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré, que dice la palabra, con justicia. Hablando de aquellas que han salido del redil, que han intentado salir del redil, como el Señor nos trata como ovejas, Él dice, vendaré la perniquebrada, aquella que esté enferma, aquella que realmente se sienta mal, el Señor te busca y la promesa es de sanidad, un redil completo en el milenio, donde habrá una sanidad total. Si hablamos de aquellos que obviamente están en tinieblas y que llegan a los pies de Cristo, pues una condición del milenio será el aumento de la luz. Escúchame esto. Isaías 30, verso 26. Isaías 30, verso 26. Y ya estamos terminando, mis amados. Mira lo que dice la escritura allí. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Qué impresionante, ¿no? La comparación que hace. Dice que 7 veces más será la luz del sol. ¿Por qué? Porque ¿quién será la luz ahí? Cristo. No habrá necesidad de sol ni de luna. Cristo será la luz que iluminará en ese periodo del milenio. Gloria a Dios por eso. Isaías 60, verso 19. Mira lo que dice la escritura. Isaías 60, verso 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Hermoso este pasaje. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Es decir, que en ese milenio viviremos con una luz asombrosa. Es que no habrá ni día ni noche. Será la luz de Cristo, resplandecerá para siempre, así como la luz de Cristo hoy en día debe resplandecer en nuestros corazones. Una novena característica que vemos acá, mi amado, es que habrá una adoración unificada. Ojo con esto, adoración unificada. Isaías 52, verso 1. Ya lo habíamos leído y dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Lo que está hablando acá es de vestirnos, obviamente, ¿para quién? Para Dios, como esa novia ataviada, como esa esposa que ya somos en Cristo. Todo irá en pos del Señor, solamente exclusiva para Él. Zacarías, capítulo 14, ve allí, libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 16. Y mira lo que dice acá la escritura. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los
tabernáculos. Una adoración unificada, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo serán exaltados. Toda la tierra en ese milenio adorará al único y verdadero Dios. Y termino con esto: la presencia manifiesta de Dios en el milenio. Ezequiel 37, verso 27, ve allí conmigo. Ezequiel 37, verso 27. Dice la Escritura así, mi amado: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aleluya, aleluya, amén y amén. La presencia de Dios estará para siempre. Él será el único Rey adorado. Él será el único Dios exaltado en medio de ese milenio. Y nuestra última cita, Apocalipsis 21, verso 3. Ve allí conmigo. Apocalipsis 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén y amén. Esa es la presencia de Dios prometida para aquellos que han creído en Él. Si tú has creído en Jesús, quiero decirte que Dios promete que estarás para siempre con Él, para siempre. Señor amado, queremos darte gracias en esta hora por esta palabra, por el mensaje que tú nos has entregado en esta noche. Anhelamos estar contigo, Dios. Solo ayúdanos a perseverar, solo ayúdanos a continuar en este camino. No nos dejes soltar de tus manos un solo instante, Dios. No nos dejes apartar del redil, Dios. Ayúdanos, fortalécenos, que todo lo que tú nos has entregado en esta noche sea una motivación para creer que estaremos contigo en ese estado, en el milenio, que habrá paz, que habrá gozo, que habrá santidad, que habrá justicia, que habrá ese conocimiento, que la maldición será removida, que la enfermedad nunca más estará, que tú serás la luz completa, que todos te adorarán y que finalmente tú estarás con nosotros para siempre. Hoy recibe el honor, hoy recibe la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Espero que este estudio del milenio haya sido de tanta bendición para tu vida como lo fue para mí. Créeme que esta parte trae una esperanza gloriosa de saber de que vamos a estar para siempre con el Señor, que todo lo malo que hoy existe sobre la tierra, que la maldad, la iniquidad, el pecado, la enfermedad, la injusticia, todo eso no lo habrá en el milenio, porque Dios estará con nosotros para siempre. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos encontramos, si el Señor así lo permite, el próximo viernes para estudiar el juicio ante el gran trono blanco. Dios te guarde y te bendiga.